Listo, ya estamos, ya se está grabando la sesión de hoy. Bueno, esta es la sesión que corresponde a los temas de la semana para aclarar dudas, para conversar acerca de los temas, para discutirlos. Vamos a iniciar pues preguntándoles si tienen alguna duda o algo que quieran preguntar o aclarar con respecto a los temas de esta semana, a los temas que corresponden a esta parte de introducción a la pediatría o algo que quieran aportar, algo que les llamara la atención. A ver, el micrófono es de ustedes. Pueden hacer cualquier pregunta, cualquier comentario, algo que les llame la atención, y si no, entonces yo formulo preguntas para generar discusión de los temas. A ver, nadie tiene ninguna pregunta ni ningún comentario que hacer sobre los temas que tenemos de la primera semana. Buenas tardes, doctora. Ajá, dígame, Ginette. Usted mencionó que las principales causas de mortalidad eran tanto la diarrea como las neumonías. Eh, Las neumonías primero y las diarreas dentro de las causas que no son las perinatales. La principal, la neumonía y luego la diarrea. Pero si metemos las perinatales, el panorama cambia. Ajá. Sí, ¿qué quería okay. saber sobre eso? Le iba a preguntar que concuerda lo que usted ha visto pues en el hospital en sus años de carrera, concuerda la información con los datos que, por lo menos aquí en Chiriquí, pues a nivel de Chiriquí. Ok, pero si ustedes se dan cuenta, cuando yo les digo de neumonía y diarrea, eso es a nivel mundial. Pero la situación de Panamá, cuando ven la clase de la presentación del comportamiento de la mortalidad neonatal, que es la segunda presentación, ahí les dice claramente que aquí en Panamá el panorama es otro. Aquí en Panamá ya desde hace buen rato la neumonía y la diarrea están bastante abajo porque incluso la diarrea bajó más desde el 2006 hacia acá. La diarrea bajó porque se inició la vacunación contra rotavirus, o sea que la mortalidad por diarrea bajó dramáticamente en el país y todavía se siguen dando algunos casos de muerte por diarrea, pero son muy escasos, casi siempre niños de áreas muy postergadas, de áreas de muy difícil acceso, y de neumonía pues todavía sí hay algo que hacer al respecto, pero ya no es un problema serio, porque Panamá, a pesar de las falencias de nuestro sistema de salud y de las inequidades que hay, nosotros hemos tenido un avance notable. Entonces, si ustedes se dan cuenta en la gráfica que les puse la discusión, en la explicación sobre las causas de mortalidad, las causas principales de mortalidad de Panamá son de mortalidad en menores de 5 años, son las causas perinatales. La neumonía y la diarrea y las causas infecciosas quedaron ya en un segundo plano y cada vez van a ser menos frecuentes porque, miren, Panamá tiene uno de los mejores esquemas de vacunación, no solamente de la región de las Américas, sino del mundo. Nosotros ya tenemos varios años vacunando contra neumococo, la vacuna conjugada contra neumococo, y eso lo vamos a ver más adelante en el semestre cuando veamos el esquema de vacunación, que es un trabajito que ustedes van a tener que hacer. Eh, aquí se vacuna contra neumococo, se vacuna contra rotavirus, que era el principal causante de diarrea infecciosa y de muertes por diarrea en menores de 5 años. Nosotros tenemos cobertura contra una gran cantidad de enfermedades infecciosas que eran las que mataban antes más niños. Por lo tanto, las causas infecciosas en nuestro medio han dejado de ser, como quien dice, un problema. Más bien, estamos enfrentando ahora, y en eso es lo que tenemos que trabajar, con las causas perinatales. Les voy a mostrar un cuadro que tengo aquí de una presentación que había hoy en Senacid, para que vean a qué me refiero. Déjenme disminuir un poquito acá para abrir ese y luego
compartir pantalla. Ajá, este es. Voy a compartir la pantalla para que vean ese cuadro y lo seguimos entonces viendo. Si se va la pantalla, si se va la conexión un momentito, yo vuelvo a reintegrarme nuevamente. Listo, ya estamos nuevamente. Es que se iba a interrumpir un momentito. Vamos a compartir la pantalla. Aquí está. Es esta, ¿la pueden ver ahorita mismo? ¿La ven? Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor. Fíjense a la derecha de esa diapositiva. Esas son las causas de muerte en la población general, no es en pediatría, no es en la población menor de 5 años, no, en la población general. Fíjense las principales causas de muerte, estas son las 10 principales. Tumores, es decir, cáncer en general, enfermedad isquémica, accidente y violencias, diabetes, otras enfermedades del corazón, hipertensión arterial, enfermedades crónicas respiratorias, VIH, que es la única infecciosa que se mete dentro de las causas de mortalidad general en el país. Y fíjense en la número 10, otras del periodo perinatal. Es decir, las causas de muerte perinatal son tan importantes que se están metiendo incluso dentro de las causas de muerte generales. Entonces, eso les explica por qué tienen un papel tan predominante en la edad pediátrica, ¿no? Todas esas causas perinatales. Aquí en el país, ya ahorita volvemos nuevamente acá al aula. Aquí en el país, las muertes, por ejemplo, la enfermedad diarreica aguda, la neumonía, no es que dejen de ser importantes, pero son tratables y la mayor parte de las veces los niños pueden sufrirla, pero no van a morir de eso. ¿Que todavía existe mortalidad por eso? Sí, pero ¿dónde está principalmente la mortalidad? En las salas de neonatología. Son las muertes por complicaciones del parto pretérmino, por problemas respiratorios, por neumonía y sepsis neonatal. Y como yo les decía en la clase, la mayor parte de esos problemas tienen que ver ya sea con complicaciones del embarazo o con un mal control prenatal o con una falta de atención adecuada al parto y al recién nacido inmediatamente después del parto. Entonces, ¿por qué es importante conocer eso? Porque si nosotros queremos disminuir la mortalidad en menores de 5 años y en los menores de 1 año, tenemos necesariamente que entrar a disminuir la mortalidad perinatal, es decir, la mortalidad de los neonatos. Y para disminuir la mortalidad perinatal, evidentemente tenemos que hacer un abordaje que vaya más allá de tratar solamente a los niños. Tenemos que tener en presente la salud de la mujer,
en edad fértil, incluso desde antes de estar embarazada, luego la vigilancia de la salud y de la correcta evolución del embarazo, y luego la atención de calidad y oportuna de la labor, del parto y del recién nacido. Entonces, eso es lo que es importante ahora mismo. ¿Y de dónde sacamos eso? ¿Por qué sabemos eso? Porque conocemos las causas de mortalidad del país. Ahora, ¿quiere decir eso que nos debemos descuidar de la neumonía y de la diarrea porque ya eso no es un problema? No, todo lo contrario, es cuando más enfoque tenemos que tener en la atención primaria para captar oportunamente a aquellos niños que podrían tener ese problema y tratarlos oportunamente en la red primaria para que no lleguen al hospital. Ni siquiera no digamos que no mueran, sino que ni siquiera lleguen al hospital. Si es la mayor parte de esas patologías son fácilmente tratables y se pueden tratar en la red primaria de atención, y eso lo vamos a ver el próximo semestre, cómo tratarla. Y aquellos que vienen con complicaciones o con sospecha de complicaciones, eso sí, referirlos oportunamente al hospital para mejorar su pronóstico y que no solamente que no mueran, sino que no queden con algún tipo de problema de discapacidad a largo plazo. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. Pues yo les decía, hay que cambiar un poquito la perspectiva cuando estemos discutiendo los temas aquí en pediatría. Aquí lo que tenemos que enfocarnos es, uno, cómo vamos a hacer prevención. Y para hacer prevención tenemos que saber que tenemos que educar y hacer promoción de la salud. Dos, una vez establecidos los programas de prevención adecuados, que no solamente es vacuna, sino el control adecuado del crecimiento y desarrollo de todos los niños, la vigilancia de ese crecimiento y desarrollo, el acceso oportuno de los niños a la atención de salud con sus familias y dar una atención de calidad. Una vez que tenemos eso garantizado, obviamente vamos a ver un mejor estado de salud de la niñez. Y recuerden lo que les decía en la primera reunión que tuvimos. El objetivo no es tanto curar niños enfermos, el objetivo es más bien mantener a los niños sanos, y para eso tenemos que conocer a los niños y saber cuál es su situación. También tenemos que saber que la situación no es igual en todo el país. Hay regiones donde las causas de mortalidad cambian y igual la tasa de mortalidad es más alta. Yo les mencioné la vez pasada, creo que se los menciono en la presentación, que por ejemplo aquí en el país hay cosas inaceptables, como que la comarca Nové Buglé tiene una tasa de mortalidad infantil que es un poquito más del doble que la tasa de mortalidad promedio nacional. Esas son inequidades inaceptables. Eso no puede ocurrir en un país que tiene tantos recursos como Panamá. Panamá es un país rico. Ahora mismo nosotros estamos clasificados de acuerdo al Producto Interno Bruto per cápita como un país de clase media alta. Es decir, ni siquiera somos media, sino media alta. Ya nada más nos falta un escalón para ser de los grupos de los más ricos, pero al mismo tiempo somos uno de los 6 países con la peor distribución de equidad, la peor distribución de recursos, es decir, con inequidad en el mundo. Estamos de 6º lugar de peor. Eso es inaceptable. Entonces hay muchas cosas que trabajar y hay muchas cosas que trabajar por la niñez. Y el objetivo de que ustedes conozcan todos estos datos y que sepan cómo se comporta la mortalidad a nivel mundial, a nivel regional, cuando hablo de regional es la región de las Américas, y a nivel nacional y local, es para que ustedes tengan un pantallazo general de que las cosas hay mucho que mejorar y las mejoras dependen del lugar en donde nos toque trabajar. No es lo mismo trabajar aquí en la ciudad de David que trabajar en la comarca o que trabajar en áreas alejadas de aquí mismo de la provincia de Chiriquí. Lamentablemente nosotros todavía como sistema de salud tenemos muchas deficiencias en muchas áreas donde no le llegamos porque están alejadas y allá vive gente. Y nacen niños, pero están alejadas y eso representa un obstáculo al acceso y la cobertura de servicios de salud de calidad para esa población. Esos son
esas son brechas que nosotros tenemos que llenar. Y cuando digo nosotros, los incluyo a ustedes, porque ustedes se están formando como médicos. Y yo les voy a repetir a lo largo de estos 2 semestres que van a estar dando clases conmigo, que yo no solamente quiero formarlos como buenos médicos y como buenos médicos de atención primaria, sino que yo los quiero formar como líderes del sector salud para que ustedes sean capaces de hacer cambios, de mejorar el sistema de salud y de cerrar esas brechas que hacen que todavía en nuestro país mueran niños que no deben morir. Entonces, de eso se trata este conocimiento que estamos tratando de llevarles en esta semana, y de que ustedes deben construir esos aprendizajes para que se lleven ese mensaje de que ustedes tienen que trabajar por la niñez, ya sea que sean médicos de atención primaria, ya sea que quieran especializarse, ya sea lo que sea, ustedes deben llevarse ese mensaje de que por la niñez hay que trabajar. Así que aprovechando la pregunta, nos fuimos y aclaramos, ¿no?, por ahí, por ese lado. ¿Alguna otra pregunta adicional? ¿Algo que quieran saber más? Recuerden que una situación es la del mundo, otra situación es la de la región y otra la de la región. Diga, Carlos, dígame. Le quería preguntar acerca de unos datos que estaban en la presentación, ya que mencionaba unos datos del INEC donde decía que la tasa de mortalidad fetal a lo largo de los años, pues como se espera, fue disminuyendo en las áreas rurales. Ajá. Y eso era una mejoría, pero para el año 2015 hubo un aumento pasó de 64 en el 2014 a 75 por cada, creo que era 10.000 habitantes en el 2015. Ese aumento aquí en la región... El denominador son 1.000 nacidos vivos. Ah, exacto. Y entonces ese aumento aquí en la región... Ese aumento... Parece que se le cortó la comunicación a Carlos. Creo que se me cortó un momento. ¿Ya se me escucha mejor? Ahora sí, ahora se le escucha bien. Dígame, ese aumento, iba a preguntar sobre ese aumento. ¿Qué quería saber sobre ese aumento? Exacto. De como cuál fue la causa para que hubiera ese aumento en ese corto periodo. Prácticamente de ir disminuyendo, aumentó en ese periodo de tiempo. No, el comportamiento en esa época fue el resultado de lo que había ocurrido en podríamos decir, en los 10 años anteriores. Entre el 2005 y el 2015 hubo un deterioro en la atención primaria de salud en el país. No es que fuese nuevo, venía dándose prácticamente desde finales de la década de los 80, la década de los 90, el sistema, o sea, se descuidó el sistema de salud. Nosotros tuvimos en la década del 70 un sistema de salud muy fuerte, era un sistema de salud que intentó ser único y se logró en muchas regiones unificarlo. Era un sistema basado en la atención primaria de salud y en la prevención y educación a la población y en la participación activa de la población. Ese sistema de salud logró grandes cambios y mejoría en muchos indicadores de salud que fueron visibles en los siguientes 10 años, a finales de los 70, a principios de los 80. Es decir, lo que usted ve en un año no fue lo que ocurrió en el año, el resultado de lo que ocurrió en el año inmediatamente anterior. Es el resultado sumativo de los cambios que se van dando en los años previos. Como le decía, a partir de los años 80, finales de los años 80, el sistema de salud de Panamá, sobre todo el primer nivel de atención, que debe ser lo más fuerte en un sistema de salud, se comenzó a debilitar. Ese proceso siguió en los años 90 y comenzando los 2000, pero fue mucho más evidente ese deterioro, ese debilitamiento de la atención primaria entre los años 2005 a 2015. ¿Qué se priorizó? Los hospitales, la alta especialidad, el tratamiento de la morbilidad. Es decir, nos volvimos un sistema enfocado en la enfermedad y no un sistema realmente de salud. Se priorizaba más recursos para los hospitales, construir más hospitales, lo cual fue un error craso. Lo que se tenía que construir eran más centros de atención primaria y fortalecer la atención primaria. Inclusive podríamos comentar ahora, por ejemplo, la situación con COVID. Fíjense, como tenemos un sistema hospitalario potente y un enfoque tan marcado hacia la especialidad, Panamá fue uno de los países que tuvo menos letalidad por el COVID.
quedamos por debajo del 2% en letalidad, pero fuimos uno de los países con mayor tasa de infección per cápita. ¿Por qué? Porque nuestra atención primaria es débil, porque no teníamos los recursos centrados ni las fortalezas en la red primaria para evitar que la infección se diseminara y que tuviéramos la cantidad de casos que tuvimos. Eso es una deficiencia del sistema, es sistémica. Y precisamente es la explicación por qué lo vimos en ese año. ¿Y por qué costó trabajo nuevamente volver? Porque se volvió a disminuir, pero no fue inmediato. Comenzó a disminuir y luego es hasta el 2018 o 2019 que volvimos a alcanzar los valores que teníamos en el 2013 o en el 2012. Se debió a eso, se debió a cambios en el sistema y a un descuido del sistema, porque, no sé, pues ustedes se pueden recordar qué era lo que se priorizaba hace 5 años atrás o hace 6 años atrás. Era construir la ciudad de la salud, construir hospitales grandes, construir el hospital de Bugaba, y la gente quería más hospitales en todos los distritos. Los hospitales no son salud, señores. Los hospitales son sinónimo de enfermedad. Los hospitales son el fracaso del sistema de salud. Mientras más hospitales tenemos es porque tenemos más gente enferma. Y si tenemos más gente enferma es porque no estamos haciendo nada para tener a la población sana. Se explica bien ese punto. Si nosotros tenemos un sistema de salud fuerte, un sistema de salud con una atención primaria robusta, con un primer nivel de atención robusto, que ofrece salud a la población, que promociona y educa para la salud, no tendríamos que tener hospitales tan grandes. Eso es inaudito. Como una región de salud de Chiriquí, que apenas aquí no somos ni 500,000 de personas en la provincia, pero claro, estos hospitales son hospitales suprarregionales, porque también suplen las necesidades, por ejemplo, de Bocas del Toro, cuando se necesita atención más especializada, o de la comarca Nove, incluso de ciertas áreas de Veraguas. Pero aún así, ¿cómo es posible que nosotros necesitemos más de 1,000 camas, muchísimo más de 1,000 camas, los dos hospitales para atender a la población? Cuando usted se va a Europa y hay ciudades ciudades pequeñas allá que tienen más de 1 millón de habitantes y tienen el hospital para esa ciudad, tiene 300 o 350 camas y nada más tiene 50% de ocupación. ¿Cómo explica usted eso? ¿Por qué? Porque ellos tienen un sistema, una red primaria fuerte que soluciona, que mantiene la salud de la población y que realmente los que llegan al hospital son muy pocos. Realmente debiera llegar el 10% de los problemas al hospital, el otro 85-90% de los problemas se debieran solucionar en la atención primaria. Entonces, aterrizando a la pregunta que me haces, ¿por qué se dio esa subida? ¿Por qué desmejoramos después de haber venido mejorando? Porque se descuidó el sistema de salud, sobre todo su base, la base de la red primaria, fue muy descuidada y ahora el trabajo que tenemos es fortalecer nuevamente esa base de atención primaria. La pandemia de COVID nos vino a poner el dedo en la llaga y a decirnos: su sistema no tiene una buena atención primaria. Tienen una muy buena atención especializada y hospitalaria, que es muy buena atendiendo a los enfermos y sobre todo a los enfermos graves, pero lo que es que no queremos enfermos graves, queremos que sean la minoría. Entonces, ¿qué hacemos para que no haya enfermos graves? Tenemos que trabajar en la red primaria, tenemos que trabajar en el primer nivel de atención, en la base del sistema de salud que está descuidado. Entonces, esa es la explicación. En resumen, esa es la explicación: un descuido de nuestro sistema de salud y de la base de atención, que es la atención primaria de la salud. No sé si... Muchas gracias, doctor. Perfecto, Carlos. ¿Alguna otra pregunta? O comentarios, pueden hacer comentarios, cosas que les llamó la atención, cosas que ustedes pensaban que era de una manera y que ahora se están dando cuenta que no eran como ustedes pensaban que eran. Todas esas cosas son bienvenidas y las discutimos. Doctor. Ajá, dígame, Víctor. No sé si tenga que ver con el tema, pero solo como pregunta esto, ¿tiene algo que ver el hecho de lo que se menciona del descuido hasta cierto punto de la atención primaria? Eso que desde antes de entrar a la Facultad de Medicina ya se nos está preguntando en qué te vas a especializar,
¿Cuál va a Claro ser tu que sí, especialidad? claro que sí, Dice, Víctor. Claro que sí, Víctor. Es que parte del problema es precisamente la formación de ustedes y es como usted dice, se les comienza a casi presionar a nivel social, no hablemos todavía acá de la facultad ni nada, casi que a nivel social se les comienza a presionar y en qué te vas a especializar, qué quieres ser especialista, ¿por qué? Porque lamentablemente le hemos vendido a la población la idea de que el especialista es el que sabe y de que el médico general no sabe nada. Y en parte los médicos, los mismos médicos tenemos la culpa de eso. A la persona le duele la cabeza y quiere ir ni siquiera al internista, quiere ir al neurólogo. Le duele la uña del dedo gordo del pie derecho y no quiere ir donde el médico general o donde para que le vea, para ver si es que tiene, no, quiere ir al ortopeda. Nuestra población lamentablemente ve al sistema de salud así, porque lo ve como un sistema de salud enfocado en la alta especialidad y en la enfermedad. Y la gente muy poco va al centro de salud para decirle, hablar con su médico, que lo debe considerar su médico de confianza, y decirle, doctor, yo vengo a ver cómo estoy. Simple y sencillamente, vengo a ver cómo estoy, vengo a ver, ya por rato que no vengo a conversar con usted, a ver cómo estoy, me manda unos exámenes y todo, y usted me da consejos, qué tengo que hacer y todo. Eso, la población no ve eso así. Cuando usted le trata de vender la idea de que tenemos que cambiar el sistema, la misma población muchas veces se torna reacia porque nosotros no hemos sabido mercadear la salud, hemos sido mercaderes de la enfermedad. Y tiene mucha razón, Víctor. La gente de una vez te pregunta, ¿y en qué te vas a especializar? Y cuando llegas a la facultad, y aprovechando la pregunta de Víctor, cuando ustedes llegaron a la facultad, la visión de ustedes, la de ustedes mismos, ¿cuál era? A ver, alguien que comente y que diga con sinceridad, ¿cuál era la visión de ustedes de ser médico? Pero participen, si a Buenas ver, tardes. adelante, Alan. Sí, escuchándolo, pues usted tiene toda la razón. De hecho, es que incluyéndome a mí en la sociedad, vemos como la especialización como un grado superior de estudios. Vemos como la medicina general como quedarnos, por decirlo así, simple. Y queremos seguir creciendo, y la definición de seguir creciendo es seguir especializándonos, seguir agarrando posgrados y esto. Entonces creo que también esta es la parte que afecta un poco. Yo tengo que hacer la confesión, porque es importante que veamos esto con sinceridad. Cuando yo era estudiante de medicina, yo pensaba igualito que ustedes, pero ustedes no, o sea, detrás de eso hay lo que en educación llamamos un currículo oculto, porque nuestros profesores nos formaron con ese enfoque, con esa direccionalidad hacia ser especialistas y casi que no, quizás no te lo dijeran directamente, pero lo que quedaba sobre el tapete era que el que no se especializaba no era porque le gustaba mucho la atención primaria y quería aportar en la atención primaria, sino que era porque no era muy bueno y había tenido que quedarse como médico general. Ese era el concepto que casi que era el currículo oculto detrás de la facultad. Y yo estoy seguro que en el caso de ustedes todavía hoy en día sigue siendo lo mismo. Por eso yo soy uno de los defensores y abogo por eso, porque tenemos que cambiar el sistema de formación no solamente de los médicos, de todos los profesionales de la salud. ¿Por qué? Porque ¿dónde los mandamos a hacer prácticas? A los hospitales. Muy pocos los mandamos a un centro de salud, y las pocas ocasiones en que van a un centro de atención primaria, yo estoy seguro que quedan sorprendidos de la cantidad de cosas que se puede hacer en un centro de atención primaria si uno tuviera con qué hacerlas. Si tuviéramos los recursos para mejorar y para hacer más por la población. Cuando tengan esa experiencia, o si ya la tuvieron, ustedes se van a dar cuenta, se puede hacer mucho. Pero lamentablemente la cantidad de tiempo que ustedes pasan en la atención primaria es mínima. La mayor parte del tiempo, ¿dónde la pasan? En los hospitales. ¿Por qué? Porque los seguimos formando para ser especialistas en la enfermedad. Yo no quiero realmente médicos. Yo tengo una manera muy jocosa de decirlo. Yo digo que en la facultad seguimos formando curanderos.
porque el que diagnostica y cura es un curandero, no en el término peyorativo de la palabra, sino piénsenlo, el iatros es el que detecta una enfermedad y la cura, pero realmente el médico debe ir más allá, el médico debe trabajar con la población para cambiar prácticas de salud, para cambiar sus costumbres, sus hábitos, sus estilos de vida, para que sean más sanos y se mantengan sanos. Y a la larga eso va a ser mucho más económico para el bolsillo de todos y cada uno de ustedes y de nosotros, porque cada vez que cuando hablamos del gasto en salud o de la inversión en salud del Estado, ¿de dónde está saliendo eso? Del bolsillo de todos y cada uno de nosotros. Entonces, curar enfermedades, tener un sistema curativo como el que tenemos en Panamá es altamente costoso, ineficiente, y a la larga lo que tenemos es un montón de gente enferma. Lo que tenemos que hacer es invertir más en la red primaria, invertir más en promoción, educación y prevención y fortalecer más a todo ese personal que trabaja en la red primaria. Y yo no, miren, retomo lo que dijo Alan, ¿por qué ser médico general tiene que ser algo simple? Si el médico general es el que tiene que dominar todo, él ve todo. Fortalecer las competencias del médico general y, ¿por qué no?, con el tiempo y de una manera bien estructurada, ir migrando hacia sistemas como tienen otros países en donde la atención primaria es una especialidad. Es decir, una vez que usted hace el examen de certificación debería ser no solamente para entrar al internado, sino para entrar al sistema de formación de posgrado. Usted debería, el examen podría complementarse, hacerse más con parte práctica, pero usando simulación y toda una serie de cosas para realmente captar y medir competencias, y una vez que usted pasa el examen, usted entra al sistema de formación, y el internado y la residencia serían parte de todo ese sistema de formación. Claro, usted entra el primer año hace rotatorio en los hospitales para fortalecer las competencias que uno las tiene que tener. Obviamente hay que tener competencias para diagnóstico, para tratamiento y todo este tipo de cosas, y captar oportunamente las complicaciones antes de que sea tarde. Luego vendría un segundo año en donde básicamente debería ser atención primaria para darnos cuenta cómo es eso, qué podemos hacer allá. Y luego, entonces, a partir de ahí, de ese segundo año, tomar una decisión. ¿Qué es lo que realmente me gusta? ¿Dónde yo siento que soy fuerte? Y si me decido por la atención primaria, pues haría una residencia que probablemente sea de 3 o 4 años en atención primaria, que la residencia de atención primaria vendría a ser lo que hoy en día se conoce como residencia en medicina familiar y comunitaria, que es una residencia que existe dentro del sistema de residencia, pero que lamentablemente forma muy pocos especialistas al año, y que lamentablemente también muchos de esos especialistas en medicina familiar y comunitaria luego se abren paso y hacen una subespecialidad, porque hay subespecialidades que permiten entrar con la base de medicina familiar, como cuáles, como geriatría, como reumatología. Hay varias que uno puede entrar siendo médico familiar de base. Entonces, se pierde ese profesional que debería estar enfocado en la atención primaria. Entonces, si ponemos una especialidad de atención primaria a todos aquellos a los que les gusta esta parte de ser bien integrales, de manejar la parte de prevención, promoción, incluso que da muchas oportunidades para la investigación, se convertirían en especialistas en atención primaria. Sería lo óptimo, y contribuiríamos a llenar ese vacío, a cerrar esa brecha de pensar, como bien dice Alan, de que el médico general, el médico de la atención primaria es como simple porque no hizo más nada. No, es que ese médico necesita hacer y bastante, y deberíamos tener para los médicos que hoy en día están en el sistema y que son médicos generales, deberíamos tener programas estructurados de formación continua, donde a ellos se les esté dando formación permanente para estar manteniendo competencias y mejorando competencias y adquiriendo nuevas competencias para realmente llevar a lo que yo les decía al principio de este conversatorio, a un sistema con una red primaria fortalecida, bien robusta, bien vigorosa, capaz de resolver la mayor parte de los problemas. Entonces, sí, claro que se puede, pero si se dan cuenta tenemos que cambiar el chip.
No solamente los que ya estamos en el sistema y que somos viejos en el sistema, tenemos que de alguna manera cambiar el chip de ustedes, que son los que están entrando en el sistema y que a la larga son los que van a tener que hacer los cambios necesarios para que este sistema mejore. Si no, vamos a seguir siempre haciendo lo mismo. Y bien lo decía Einstein, si usted sigue haciendo lo mismo, ¿cómo espera resultados diferentes? Para poder tener resultados diferentes y mejores, usted tiene que cambiar la forma de lo que está, tiene que cambiar lo que está haciendo, tiene que replantearse lo que está haciendo. Entonces aquí tenemos mucho tiempo haciendo lo mismo y esperando resultados diferentes. No va a pasar. Tenemos que cambiar el sistema y tenemos que enfocar hacia un sistema de salud, no de enfermedad. Esa es la clave. ¿Alguna otra duda o pregunta? Sí, doctor, en cuanto a lo que ha estado diciendo acerca de la especialidad en atención primaria, si la hubiese, tengo entendido que en la Universidad de Panamá tienen un doctorado en medicina preventiva y salud pública. ¿Esto se podría considerar como algún tipo de especialidad en un médico que la tenga? Es una residencia. Es una residencia, Alan. Ya se convirtió en residencia. Son 3 años. Son 3 años de residencia. Se llama, para ser salubrista de ahora en adelante en Panamá, tienes que hacer la residencia. Antes se hacía con una maestría académica. Ahora puedes hacer una maestría académica de salud pública, pero no se te va a considerar salubrista, porque el salubrista va a tener que hacer una residencia de 3 años, y es esa a la que te refieres. Es la especialidad en medicina preventiva y salud pública. Pero ahí quiero hacer como un poquito de ¿cómo te digo?, de articularles para que entiendan bien el concepto. El especialista en salud pública y medicina preventiva no va a llenar los zapatos del médico general. Él va a tener funciones muy específicas dentro del sistema en la red primaria, pero su función va a ser más que todo coordinadora y orientadora en cuanto a programas, en cuanto a vigilancia epidemiológica y este tipo de cosas. Cuando yo me refiero a especialidad en atención primaria, es el especialista en atender, en estar en contacto con la gente. Y no solamente, cuando digo atender, no solamente es atender la morbilidad dentro del consultorio. En parte de este semestre vamos a hablar un poquito nada más, porque eso habría para hacer un curso de eso, de la estrategia de salud comunitaria, cómo establecer contacto con las comunidades y, trabajando con los líderes comunitarios, lograr cambios en las prácticas de salud de las comunidades. Eso requiere del médico una capacidad de liderazgo tremenda y de captar quiénes son los líderes que lo pueden ayudar en determinado momento a hacer cambios en la comunidad. Ese es la atención primaria que necesitamos, un médico que pueda atender patología, pero que también se comunique con la comunidad, que sea visto por la comunidad como otro de sus líderes, el líder en salud, y que la comunidad confíe en él para resolver los problemas. Cuando hablamos de problemas de salud, no es cuando estoy enfermo y me van a atender, sino que haya más salud pública, que haya mejor condiciones en el ambiente, que haya toda una serie de cosas que la gente va a confiar en su médico, en sus médicos de la atención primaria, para que les ayuden a resolver todo ese tipo de problemas. Si se dan cuenta, es un cambio de paradigma tremendo, es cambiar totalmente el sistema. Pero si yo no comienzo a sensibilizarlos a ustedes en esto y los sigo formando como curanderos, ¿cuándo vamos a cambiar el sistema? ¿Cuándo va a cambiar? No va a cambiar. Entonces yo quiero que ustedes se lleven ya esa semillita de que lo que estamos haciendo tiene que cambiar si realmente queremos cambiar la salud de nuestra población. Si no, vamos a ir empeorando cada vez más, porque, fíjense, yo doy pediatría, pero ¿ustedes creen que a mí no me preocupa el resultado de los centros de salud preventiva que se hicieron y los resultados que arrojaron de la cantidad de gente de mayor de 40 años que tenemos enferma? Es increíble, y no estábamos haciendo nada para, no solamente porque ya están enfermos, pero para prevenir las complicaciones. Es decir, nuevamente volvemos, un sistema de atención primaria que debe ser
fuerte, que debe ser robusto, vigoroso y que debe abordar todos estos problemas. Y que cuando ya el paciente llega al nivel especializado, pues es porque ya no pudimos nosotros hacer más acá. Pero ahorita mismo todos los pacientes están llegando al nivel especializado porque no se está haciendo nada en la red primaria. Entonces necesitamos fortalecer la red primaria. Eso es vital. Y si ustedes se llevan este mensaje de esta clase, de este primer módulo, yo creo que habremos ganado bastante en cuanto al cambio en la forma de ustedes ver el sistema de salud y verse a ustedes mismos como médicos. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Doctor, Bueno, sí, dígame. Yo quiero hacer un comentario. Sí, dígame. ¿Me escucha bien? Es que como no tengo luz, no sé si está... No, se escucha súper bien, Kimberly. No se preocupe, se escucha bien. Yo digo, doctor, que rescatando todo lo que usted acaba de mencionar, que es una realidad en verdad, el problema está como en el mismo sistema, en la formación que recibimos. Y yo siento que las expectativas que tenemos como estudiantes apenas entramos a la facultad es que desde los primeros años nos van a inculcar o nos van a enseñar cosas como médicos. En cambio, no es hasta cuarto año que venimos a como aprender algo de lo que es en verdad ser un médico. Y entonces también tenemos la presión de familiares, amigos o conocidos que se enteran de que, él estudia medicina, pregúntale a él debe saber tal cosa. Entonces, cuando nos preguntan, nosotros no sabemos cómo dar una respuesta porque simplemente como que no estamos simplemente no lo sabemos. Entonces, yo siento que es por eso que también los estudiantes o los médicos no tienen tan inculcado eso de salud primaria, porque simplemente no nos están formando en eso como usted bien lo dijo. En cambio, si desde los primeros años empezaran a hacer eso con nosotros, tipo hacer giras médicas o todo esto, siento que lo tuviéramos como más presente y cuando llegáramos a cuarto año, no nos enfrentáramos como a un cambio tan drástico como a ver situaciones graves. Por ejemplo, en cambio, si uno hace giras, uno ve como la realidad y como situaciones más simples en las mismas comunidades o escuelas, y no como ya es que un cambio súper drástico del hospital, una persona que tiene tal enfermedad súper grave, y yo como que nunca he visto esto, ¿qué voy a hacer? Y bueno, ese era mi comentario, doctor, y que es muy cierto todo lo que usted dice. Así es, Kimberly. Por ejemplo, desde los primeros años nosotros deberíamos estarlos poniendo en contacto a ustedes con los determinantes de la salud. ¿Por qué la gente se enferma? ¿Dónde están las causas de la enfermedad? Las causas de la enfermedad no están en el neumococo o en el SARS-CoV-2 las causas de la enfermedad están en la comunidad. Son los determinantes de la salud. Es la pobreza, es la mala vivienda, las malas condiciones de vivienda, es la mala alimentación, son los malos hábitos de vida, los estilos de vida no saludables que muchas veces están influenciados precisamente por las condiciones socioeconómicas en las que vive, trabaja, crece y se forma el ser humano. Entonces, nosotros deberíamos, y tiene toda la razón Kimberly, desde los primeros semestres, irlos poniendo a ustedes en contacto con esa realidad que es la que realmente condiciona el proceso de salud y enfermedad, y no simple y sencillamente enfocarnos en enseñarles la enfermedad y que entiendan la enfermedad y cómo tratarla sin que entiendan de dónde viene la enfermedad, ¿no? Es más o menos por esa línea que tenemos que ir. Y por eso es que yo he tratado en estas primeras clases, en estas primeras semanas, de que ustedes entiendan de dónde vienen los niños. ¿Quiénes son los niños? ¿Por qué tenemos que preocuparnos por los niños? Y para poder, y no solamente los niños, sino los adolescentes, y para poder entender eso, ustedes tienen que entender un poquito de la historia. Por ejemplo, si ya comenzaron a leer los documentos, los artículos que hablan de la historia de la niñez y de la pediatría, yo estoy seguro que ustedes están un poco sorprendidos de la forma en que eran vistos los niños, por ejemplo, en Esparta o en la Europa medieval. Que este concepto que tenemos ahora nosotros de los niños como seres vulnerables, que hay que protegerlos, que siempre los niños primero y todo, eso no fue siempre así. Y eso hay que entenderlo para poder entender
evolución que ha habido en los cuidados de los niños y cómo es que viene a surgir la pediatría. Y la pediatría es una especialidad joven, muy joven. Todavía no tiene ni siquiera 2 siglos. Entonces, ¿por qué? Porque ha ido evolucionando el interés que tenemos en los niños y ahora cada día más eso es así, pero todavía hay muchas brechas por cerrar y por eso es que yo insisto en que ustedes tienen que conocer esto bien, porque a ustedes les va a tocar, les va a corresponder seguir abogando por los niños y por mejorar las condiciones de salud de los niños. Así que esa parte es sumamente importante y sí, como dice Kimberly, ustedes se van a dar cuenta de que sí les hace falta eso. Miren, aprovechando el comentario de Kimberly, yo siempre uso mis experiencias personales para que ustedes vean que lo que ustedes piensan y que lo que ustedes dicen tienen mucha razón. Miren, yo estudio en la Universidad de Panamá, así mismo con las mismas enfoques y los mismos esquemas mentales que ustedes declaran tener, como los dice Alan. Yo pensaba, o sea, a mí me gustaba pediatría de siempre, pero yo jamás pensé que yo me iba a quedar de médico general. Yo quería ser pediatra, por lo tanto, yo estaba estudiando medicina y desde que estaba estudiando medicina yo sabía que yo iba por mi especialidad. Luego, me gano el concurso de residencia, voy y hago como ese año entró primero la Caja de Seguro Social, se abrió primero el concurso, no eran concursos nacionales como son ahora, que eso también lo hemos mejorado, ahora es un solo concurso nacional. En ese tiempo cada hospital hacía su concurso, yo entro al Seguro Social. Miren, el Seguro Social dista mucho de ser un sistema de salud. El Seguro Social es un sistema curativo. Entonces, en el hospital de especialidades pediátricas, nosotros nos formaban muy bien como pediatras para curar, es decir, pediatras teníamos conocimiento de la más alta especialidad, de la alta tecnología, de todas estas cuestiones, pero muy poco. Rotábamos 2 meses en la atención primaria en la policlínica de Betania, que es una policlínica que atiende población de clase media, o sea, muy poco veíamos problemas realmente de pobreza y todo eso allí. Casi no había contacto con esto, con lo que les digo, con los determinantes de la salud. Ok, este señor, flamante pediatra, egresa de la especialidad en 1996 y el seguro no le ofrece nada. Se viene para acá, para Chiriquí, y el Ministerio de Salud le ofrece nombrarlo, pero no nombrarlo aquí en David, sino en una conversación con la entonces directora regional de salud, que murió recientemente, lamentablemente, de COVID, la doctora Isabela Abad Díaz Tendero. Ella me llamó a su oficina y conversó conmigo y me dice, necesito que me aceptes ir a Oriente. En ese tiempo no existía región comarcal. Cuando uno iba a Oriente, Oriente eran los 4 distritos de Chiriquí, es decir, San Lorenzo, San Félix, Remedios, Tolé, pero incluía toda la parte que hoy en día es Mironó, Bésigo, Noleduima y Muná. Y era responsabilidad de nosotros, ¿no? Entonces, pero yo quería trabajar y me pareció bien el reto y acepto. Miren, muchachos, cuando yo llegué allá, yo me di cuenta, yo no sé nada. Yo no sé absolutamente nada, ni de medicina, ni de pediatría, porque lo que yo sé no me sirve para resolverle el problema a estas personas. Lamentablemente era así. Lo que yo sabía no me permitía resolver las situaciones que yo estaba viendo allá. Yo estaba viendo pobreza, estaba viendo marginación, yo tenía que tener otras herramientas para poder trabajar en un sitio así. Y me preocupé por buscar esas herramientas, me preocupé por formarme, me preocupé para poder ser el pediatra que realmente se necesitaba allá. Y me costó trabajo, me costó mucho trabajo, me costó volver a estudiar de nuevo, me costó buscar la asesoría de gente que sí sabía de esto y que gracias a Dios me ayudaron, incluso con organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud, que en ese entonces estaba entrando la estrategia de atención integral a las enfermedades prevalentes de la infancia, o AIEPI, que vamos a hablar mucho de ese AIEPI en estos 2 semestres, y comencé a formarme con eso, a aprender de eso. Incluso me gustó tanto que me volví formador, instructor de la estrategia.
Y yo me di cuenta, digo, la verdad es que yo no estaba formado para lo que nuestra población necesita. A mí me formaron para trabajar en un hospital, y un hospital altamente especializado, con la mayor tecnología y con todo. Y no es que esté mal, si también ese tipo de especialista es necesario, pero no es el que más necesitamos. Necesitamos más especialistas y más médicos que trabajen en la base, porque hay que fortalecer la base. Entonces, de ahí viene lo que estamos conversando, ¿no? Yo quiero que ustedes entiendan, y yo me estoy dando cuenta que lo están captando muy bien desde ahora, desde el principio, la importancia de trabajar en el primer nivel de atención, la importancia de trabajar por la salud y no con la enfermedad. La enfermedad hay que evitarla hasta donde se pueda, y lo que tenemos que trabajar es por la salud. El médico que realmente es bueno es el que trabaja y el que mantiene a su gente sana, no el que trata enfermedades. Entonces, de eso se trata esto, y ver, vuelvo y les digo, no es que no necesitemos especialistas, claro que los necesitamos, claro que son importantes, yo mismo soy especialista, pero el concepto es que tenemos que formar diferente, tenemos que enfocarnos más hacia la red primaria, hacia la atención primaria, hacia ese primer nivel de atención que debe ser el fuerte para poder entonces resolver los problemas. Yo creo que si hacemos eso, como dice Kimberly, las cosas van a mejorar. Ustedes van a tener otra visión. No importa, Kimberly, no es tarde. Aunque estén ya en cuarto año, todavía ustedes pueden aprender tan jovencitos, y se van a dar cuenta que van a aprender mucho más en la medida en que vayan con otro enfoque, que cambien el chip. Yo les quería preguntar ahora sobre eso mismo. Con lo que han leído, lo poco que han leído de la historia de la pediatría y la historia de la niñez y todo, ¿ustedes sienten que han cambiado algo su manera de ver a los niños? ¿Cómo veían ustedes a los niños antes y cómo los comienzan a ver ahora? ¿Alguien que quiera comentar sobre eso? ¿O el papel que ustedes como médicos deben desempeñar con las familias y los niños? ¿Quién dice algo? Buenas tardes, doctor. Hola, Mijail, cuénteme. Bueno, yo siento que el médico con la familia y los niños tiene que ser parte como un guía. ¿Sí? Porque no solamente sería tratar al niño enfermo, como lo decían mucho del enfoque, cómo fue cambiando a medida que avanzó la historia, sino tratar al niño sano, evitar que le enferme. Y Ajá. para evitar que le enferme hay que educar a los padres, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, qué está bien y qué está mal. Entonces, para eso es necesario que el médico sea como un guía y tenga respeto en la comunidad, pues, porque si también el médico, por mucho que él sepa, no lo respetan en la comunidad, no le van a hacer caso a las recomendaciones que él haga. Excelente, Mijail. Debe ser respetado por la comunidad para que pueda dar buenas recomendaciones, pero además de eso, Mijail, la forma de expresarnos con la comunidad muchas veces requiere que nosotros hagamos cambios en nuestra propia forma de aproximarnos y de comunicar. Vuelvo y retomo el comentario de Kimberly y te hago la pregunta a ti, Mijail. Durante la carrera, ¿a ustedes le han hecho énfasis en algún momento en cómo se comunica uno con la comunidad? ¿Cómo debe uno abrir puertas para comunicar efectivamente y que se logren cambios significativos en la comunidad? Es decir, que el papá, la mamá, cuando usted atiende al niño, usted les dice no solamente aspectos de salud biomédica propiamente dicho, sino cuando usted habla con ellos, y eso lo vamos a ver durante el semestre, por ejemplo, de la crianza, de que tienen que ponerle rutinas al niño menor de 2 años para que él se vaya acostumbrando a hacer las cosas, que cómo debe ser la alimentación, qué se le debe dar, qué no se le debe dar. ¿Cómo debe usted comunicar? ¿Cómo debe usted establecer una relación con esa mamá, con ese papá o con ese cuidador para que cuando salgan del consultorio salgan convencidos de que van a hacer el cambio que usted les está proponiendo? ¿Alguien les ha hablado en algún momento, ya ustedes están en cuarto año, alguien les ha hablado en algún momento de cómo se habla con la comunidad, cómo se habla con la gente, cómo se habla para convencer? Que recuerdo ahorita, doctor, no. Y si lo han hecho ha sido muy poco, que no tengo como una base
Salimos llenos de conocimiento y de conocimientos duros, ciencia dura, pero no tenemos, no nos enseñan la parte blanda. Es decir, ¿qué es la parte blanda? Las relaciones interpersonales, liderazgo, capacidad de comunicación, eso se queda por fuera. Eso se queda por fuera, Mijail, y le va a hacer falta después. Entonces yo trato de llenar muchos de esos huecos, claro, no los puedo llenar todos, pero yo trato de mejorar esa situación con estos conversatorios con ustedes. Y durante el semestre ustedes se van a dar cuenta que hablamos mucho de eso, cómo conversar no solamente con el papá, con la mamá, con la familia, sino con la comunidad para lograr cambios, para que haya cambios en favor de la salud de los niños, porque lo que nos interesa este semestre es la salud de los niños, pero tenemos que trabajar con las comunidades por la salud de esos niños. Es cierto, así como lo has planteado, está muy bien, Mijail, muy bien. Y en cuanto al aspecto histórico, alguien que me haga algún comentario, cómo les impactó conocer cómo se veían los niños antes, cómo se les trataba, ¿no? ¿Algún comentario sobre eso? Doctor, con respecto a eso en el aspecto histórico, me llama la atención porque desde los tiempos antiguos, o sea, en los tiempos de Jericó, a los niños no es que eran como en sí maltratados, sino que no eran valorados en sí como un organismo, como un ser vivo. Entonces, los golpeaban, pero aparte del maltrato físico, también dizque médicamente les hacían trepanaciones, en las mutilaciones genitales, tanto a los varones como a las niñas, y del cráneo y de los miembros, y entonces después eso se fue a las niñas, incluso leí que las ahogaban, y es que, ¿cómo es esto posible? Ya después eso se fue, digamos, esas prácticas se fueron prohibiendo por ciertos emperadores y esto, pero entonces los niños no eran considerados adultos en pequeño, y entonces ahora ya sí se les reconoce ya como que son niños, no tienen una fisiología diferente a la del adulto, y pienso que es muy importante, por ejemplo, ahorita que estamos estudiando pediatría, o tenerlo presente, porque no se debe tratar al niño como si fuera un adulto en pequeño, porque pienso que aunque ya actualmente se le considera más al niño, pienso que en ciertos momentos se le puede tratar aún inconscientemente desde eso de adulto en pequeño, sino que hay que saber tratarlos y ponernos, digamos, a su nivel, hablarle, aparte de a los padres y al cuidador, también es importante hablarle al niño, porque no es de que tú vas a hablar todo con el padre y el niño lo vas a obviar. No, pienso que también si el niño está enfermo, por ejemplo, intentar explicárselo de alguna manera, o el procedimiento que lo vayas a realizar, y tenerlo en consideración, no solamente obviarlo y todos los padres, sino también al niño, porque entonces a la final, si el niño está enfermo y va a buscar una ayuda, vamos a tratar de curarlo, pero a él, no a los padres. Los padres tienen un papel importante, pero el niño es el que va a pasar por el proceso. Entonces necesita sentirse incluido y valorado, aparte de que también hay que ser como cariñosos, porque los niños son así bien cariñosos y bien amables, y se sienten bien con una persona que les trate de esta manera, y que no lleguen tanto con esa voz y con esto, así como si fuera una persona adulta más, sino a su nivel, y que si ositos, que si no sé qué, porque a los niños les gusta esto al fin. Así es, Fátima. Fátima, ¿y usted piensa que hoy en día ya, por ejemplo, ese problema, esa situación tan triste de los infanticidios, como se veía históricamente, eso ya está superado, o todavía hay lugares del mundo donde el infanticidio sigue ocurriendo? Sí, hay todavía actualmente en ciertos continentes, en ciertos países aún se conserva esto, porque todavía tienen esas creencias como muy desde antes, e incluso son considerados rituales o
o ritos de ritos de iniciación, qué sé yo, en muchas culturas todavía se conserva. Y entonces desde niños pues como que los maltratan y hay cosas que ellos dicen, no, que es cultura, no, que, pero así mismo se consideraban antes y igual lo estaban maltratando. Exacto, Fátima. Todavía la mutilación genital sigue siendo un problema en muchos países. En India, por ejemplo, hay mucho problema del infanticidio de niñas, porque por razones sociales. Las niñas representan para ellos socialmente una carga, porque para poder casarla tú tienes que darle dinero al quien la va a desposar. En cambio, si tú tienes varones, a tu hijo le van a dar dinero por casarse con una muchacha. Entonces, hay toda una serie de factores y allá todavía, en ciertas castas, el infanticidio de las niñas sigue siendo una práctica común. Es decir, todavía en este mundo hay muchas cosas que arreglar en favor de los niños. Y si uno no las conoce, si uno desconoce la historia y la evolución de todas estas cosas, es muy difícil entender lo que tenemos que hacer ahora. Entonces, miren, es relativamente reciente lo de los derechos de los niños. Los niños han comenzado a ser niños considerados como sujetos de derecho hace muy poco. Hablando históricamente, hace muy poco. Y todavía eso tenemos que seguir reforzando, tenemos que seguir abogando por los niños. Ustedes recuerdan con el presidente anterior de los Estados Unidos la tragedia humana que ocurría en la frontera, estaban separando a los niños de sus padres, el de los inmigrantes ilegales. No vamos a hablar aquí de que si eso está bien o está mal la inmigración ilegal, pero yo no puedo estar de acuerdo en que se separe a los niños de sus papás por ninguna razón. Y eso se estaba haciendo, a pesar de las quejas de organismos internacionales, de la Academia Americana de Pediatría, que hizo lo indecible por tratar de finalizar con esa práctica, y no fue posible hasta ahora que hubo el cambio de gobierno, que se están tomando las medidas necesarias para acabar con esa práctica nefasta. Entonces, estamos en pleno siglo XXI y todavía seguimos pisoteando los derechos de los niños. Entonces, hay mucho que hablar. Yo lo que quería era sensibilizarlos para que ustedes, y ya me doy cuenta que sí, están bastante sensibilizados al respecto, de que se den cuenta que, uno, el sistema tal como está no me funciona. Tenemos que cambiar el sistema si queremos trabajar por la salud de los niños. Dos, hay mucho que hacer todavía por la salud de los niños, mucho. Y eso lo podemos hacer, nos cuesta menos y va a ser mucho más efectivo si lo hacemos desde la red primaria. Es decir, si fortalecemos la red primaria para trabajar con los niños desde la red primaria. Este semestre vamos a aprender muchas cosas acerca del desarrollo integral, del crecimiento, de cómo mantener la salud de los niños, pero necesitábamos tener, como quien dice, esta introducción, esta entrada a ir conociendo a los niños, quiénes son los niños. Y recordar que parte de nuestro papel como médicos es volver a encontrar, ayudar a los papás, a mamá y a papá, a encontrar al niño que vive dentro de ellos, al niño que fueron, para que puedan interactuar bien con sus hijos. Esa parte es sumamente importante. Todos tenemos al niño interior, ese niño está ahí. Ese niño que a veces sufrió, que a veces tiene heridas que le han sido difícil sanarlas y que aflora ante ciertas circunstancias, hay que aprender uno mismo como médico a entenderlo, a abrazar a ese niño que llevamos adentro y a usarlo para nuestra relación cuando tratamos familias con niños y ayudar a que los niños vuelvan a hacer que aflore el niño interior de mamá y de papá para que la crianza sea efectiva y la crianza sea buena y formemos a mejores seres humanos para la sociedad. Entonces, todo eso es en parte responsabilidad de nosotros. Tenemos una responsabilidad y, como bien lo dijo Kimberly, apenas como asesores, como personas que aconsejamos, no necesariamente como alguien que va a imponer algo. ¿Algo más que quieran decir ya para el cierre, para finalizar?
¿Algún otro comentario? Sí, doctor. En cuanto ahora lo que estamos hablando acerca de la importancia de los niños, así como había que cambiar el punto de vista de la sociedad respecto a los médicos que se especializan o no se especializan, pues también cambiar el punto de vista respecto a la salud de los niños, como vemos actualmente el problema de la obesidad infantil, como las personas ven a un niño y lo ven gordito y ven, ah, mira, está lindo porque está gordito, pero no se dan cuenta que en realidad eso está creando a un adulto obeso con problemas de diabetes, con problemas de cardiopatía, y pues también es algo que hay que trabajar. Excelente comentario, Alan. Así mismo es, y nos corresponde a nosotros. Nos corresponde a nosotros hacer ese cambio cultural, y era lo que les decía. Por eso le preguntaba a Mijail si alguien alguna vez le había dicho cómo hablar con los papás, con las mamás, con la familia, con el individuo, con el paciente, con la comunidad, sobre cómo hacer cambios. Y realmente no nos enseñan eso, y eso es muy necesario. Y es como dice Alan, ¿cómo hago para que una abuela que viene o presiona a la nuera o a la hija para que lleve al niño al centro de salud porque está flaquito? Y cuando usted hace la evaluación, peso, talla, índice de masa corporal, usted ve que ese niño está sano, que está bien, que tiene buen crecimiento, pero a la abuela no le gusta porque está flaquito, se le ven las costillitas. Pero hombre, si a todos los preescolares y escolares sanos deben verse así, deben verse flaquitos. Cuando no están flaquitos es que están en sobrepeso u obesidad. ¿Cómo hacer cambiar eso? Pues tenemos que hacerlo, tenemos que aprender a conversar con la gente, tenemos que aprender a vender ideas, a negociar con ellos para ir haciendo cambios poco a poco en favor de la salud. Eso es todo un arte, y por eso es que la medicina es ciencia, pero también es arte, pero hay que aprenderlo, y eso se hace desde los escenarios de la red primaria de atención. Entonces sí, Alan, eso es muy importante, y eso es parte de lo que vamos a tratar durante este semestre, cómo abordar esos problemas de alimentación, cómo abordar eso, la mamá que viene, y qué vitamina le va a mandar. Pues ninguna, dele de todo, una alimentación equilibrada, y no va a necesitar ninguna vitamina, porque en el acervo cultural de nuestro país está en que todo el mundo tiene que tomar alguna vitamina. Yo no sé por qué todo el mundo tiene déficit de vitaminas aquí, todo el mundo quiere tomar vitaminas. Y ahora con el COVID todo el mundo quería tomar desde la vitamina A hasta el zinc, A, B, C, D, todo, ¿no? La gente no sé de dónde sacan tanta cosa, y nos corresponde a nosotros sacarlos de esos conceptos, pues, que no son apropiados, que no son adecuados, que no tienen ninguna base científica, pero lo tenemos que hacer con tacto, con empatía y utilizando las herramientas apropiadas para hacerlo. ¿Algún otro comentario que para ya cerrar? Bueno, muchas gracias. Ha sido muy productiva la sesión. Recuerden que queda grabada. Si quieren volver a revisar cualquier punto, ahí va a estar en Classroom. Y entonces, recuerden que tienen la tarea ya para el sábado para ir cerrando esta semana. Y el lunes, pues, van a tener los temas de la segunda semana. Y nos veríamos entonces, si Dios quiere, el jueves en la sesión sincrónica para hablar sobre los temas de la segunda semana. Así que quedamos así. Nos vemos el jueves, pero recuerden, cualquier cosa a través del chat o me mandan un correo o algo y conversamos y aclaramos cualquier duda. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego.